Hola, en este tutorial voy a subir la manga de una chaqueta y la voy a subir por el bajo. Lo primero que tenemos que hacer es medir lo que tenemos que subir. Lo mido, son 4,5 centímetros. Retiro los alfileres y descoso el forro. Ya lo tengo aquí descosido. Ahora, el forro lo meto para adentro para no cortarlo. Pongo aquí la manga y mido los 4 centímetros que tengo que subir, más 4 centímetros que le voy a dejar debajo. Corto lo que sobra, doblo por donde está la marca y lo doblo hacia adentro. Y ahora le doy con la plancha para marcarlo. Y le voy a poner biledón. Esto es dobladillo, cinta para dobladillo. Abro y por donde está el planchado pongo la cinta del biledón. Y ahora doblo y la cinta se tiene que quedar aquí, donde está el doble que acabo de planchar, ahí se tiene que quedar. Le doy un poco de calor para que se fije. Esto es una cinta que tiene pegamento por los dos lados, o sea que así no se viene abajo el dobladillo. Lo pongo también por este lado. Y ahora le vamos a cortar el forro. Sacamos el forro. Yo, como tengo la plancha aquí, le voy a dar un poquito al forro para que se quede bien planito, para no tener ninguna arruga. Lo dejo caer, pongo la mano aquí en el hombro, dejo caer la manga y que sobresalga todo el forro que es necesario. Bien estirado, lo pongo aquí sobre la mesa y lo marco, le dejo como un centímetro. Y ahora corto lo que sobra, que serán 4 centímetros, igual que hemos cortado a la chaqueta, pero algunas veces los forros vienen un poco más cortos ya de fábrica y no nos podemos fijar, no nos podemos fiar de cómo puede venir. En este caso pues lo hacemos como acabo de deciros. Ahora lo cojo y me voy a la costura y que coincida la costura del forro con la costura de la chaqueta y pongo un alfiler. Le doy la vuelta y aquí por el forro abro un trocito para coser la manga. Aquí está el alfiler. Me voy donde está el alfiler y le doy la vuelta. Lo saco por aquí y voy cosiendo todo el dobladillo. Pongo un alfiler aquí y ahora paso la máquina de coser y voy cosiendo todo el filito. Ahora le doy un poco de plancha para que el acabado sea más perfecto. Por aquí por dentro. Bueno, ya estáis viendo el acabado. Esto es una manga básica, no tiene ni botones ni inglete, y el truco de este arreglo es en utilizar el biledón, porque el acabado es perfecto, como estáis viendo, y en cortar el forro bien a la medida para que no sobresalga.
Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.